Segunda hora de Crisis en el Aire y nos vamos a ir hacia el jueves de esta semana, cuando en el microestadio de Ferro hubo un acto de la Unión Cívica Radical que confirmó el momento de revitalización que vive hoy el radicalismo. Como es sabido, uno de los efectos políticos importantes de las PASO de septiembre fue precisamente la buena performance de los candidatos de la Unión Cívica Radical, que en varios distritos se animaron a desafiar la hegemonía del macrismo en el seno de la oposición. Para analizar cuál es el significado de esta especie de refresh de uno de los dos partidos tradicionales de la Argentina, el más antiguo además de esos partidos, vamos a comenzar la segunda hora de nuestro programa de hoy conversando con el histórico dirigente radical Federico Storani. Storani fue uno de los fundadores de la coordinadora, fue diputado nacional durante casi 20 años, siempre por la provincia de Buenos Aires. Llegó a ser ministro del Interior durante el gobierno de Fernando de la Rúa, así que quizás sea uno de los mayores conocedores de la dinámica interna y también de los problemas que afrenta hoy el radicalismo. Federico, buen día. Jimena Tordini, Mario Santucho, estamos acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos. Bueno, hoy se cumplen 38 años, ¿verdad?, de la elección que hizo Alfonsín, bueno, la elección de 1983 en la que Alfonsín ganó las elecciones. ¿Cuánto se parece este radicalismo al de aquel entonces? ¿Mucho, poquito o nada? Buena pregunta. Mira, primero te cuento una anécdota. Estoy Dale. Yendo justamente a Chascomús. Mira. Porque estamos por hacer un acto en el histórico comité de Chascomús, que fue el comité de Alfonsín, para conmemorar ese triunfo del 30 de octubre del año 1983. Bueno, creo que el radicalismo se parece poco, pero debería parecerse mucho más. Y por lo menos somos muchos los que intentamos que el radicalismo recupere su senda. En la introducción, ustedes plantearon que, el radicalismo es el partido más antiguo de la Argentina, pero además de eso, tiene un conjunto de valores, de creencias, ideas, lo que podríamos definir como una ideología, que hace tiempo que no ha sido reflejada por la conducción del partido y que nosotros hemos intentado recuperar en un proceso que tuvo un punto culminante en la elección interna de marzo de este año, donde votaron cerca de 120.000 personas. Porque la buena performance no fue de la noche a la mañana ni porque sí, sino porque hubo mucho trabajo previo que permitió que se desarrollara un proceso que tuvo emergentes y que estamos en un proceso de recuperación que todavía es lento, ¿no? Hola Federico, ¿cómo estás? Te habla Mario Santucho. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien, estamos hablando con Federico Storani, histórico dirigente del radicalismo, para analizar un poco, esta revitalización que viene teniendo el radicalismo a partir del acto que se hizo esta semana en Ferro, ¿no? Y de lo que se viene también en las elecciones y demás. Y Storani, también se cumplen, para seguir un poco en el tema de los aniversarios, por estos días, por estos meses, dentro de un poco tiempo, se cumplen 20 años de aquellas jornadas de diciembre del 2001, ¿no? Que fue un acontecimiento que sacudió especialmente al radicalismo, que en ese momento estaba en el gobierno también. Quizás haya sido el motivo de la crisis más grande de la historia de la UCR, si no entiendo mal, al punto de que para muchos, durante estos años, se estuvo cerca de una hora casi de extinción, ¿no?, del Partido Radical. Sin embargo, ahora se está revitalizando. Pero te quería preguntar, ¿cómo se lee el momento actual, este que decís además que no se parece tanto al del 83, al del alfonsinismo, desde lo sucedido en ese 2001 y la crisis que significó para el radicalismo, ¿no? Bueno, sin duda que fue otro hito importante y negativo el del 2001. El del 83 fue extraordinariamente positivo, porque no nos olvidemos que el radicalismo llegó a la elección del año 1983 con la candidatura de Alfonsín, nosotros que éramos integrantes de la Junta Coordinadora Nacional, con una serie de consignas y banderas que logramos que se concretaran. La primera de ellas, y tal vez vale la pena recordar, fue que se derogara la ley de autoamnistía que se habían impuesto los militares, mal llamada de pacificación nacional, y yo como diputado nacional tuve el honor de votar esa derogación. Además, debe haber sido uno de los pocos ejemplos en la historia de la humanidad
donde se juzgó a los militares por los crímenes de guerra, contra de lesa humanidad cometidos por los militares durante la dictadura, con tribunales naturales. Y bueno, eso se logró con aquel famoso juicio que terminó en el alegato del nunca más, que hizo toda una historia en el país. El gobierno posterior, el gobierno que fue de la Alianza en realidad, intentó ser una transición hacia la posibilidad de una concepción donde los sectores más progresistas pudiéramos tener un mayor protagonismo. Por eso que fue un acuerdo en ese momento con el FREPASO. Pero bueno, lamentablemente las autoridades principales de ese momento decidieron seguir una línea que hizo que muchos de nosotros, en mi caso particular, cuando por ejemplo se anunciara la llegada de Domingo Cavallo, abandonáramos el gobierno de una manera crítica, pero no es para irnos a nuestras casas, sino para militar. En ese momento yo competí por el comité de la provincia de Buenos Aires, ganamos, y tratamos de que el radicalismo comenzara un proceso de recuperación de sus banderas históricas. Por eso es que siempre hablo de un proceso que, para ir mucho más cerca en el tiempo, tuvo un punto culminante el 26 de marzo pasado, donde votaron en plena pandemia 120.000 personas. Fue todo un esfuerzo de movilización, cuando en la anterior solamente lo habían hecho 40.000. Freddy Storani, de todas maneras, en ese mismo proceso electoral que comentás de este año interno de la UCR y en general en la fisonomía actual del radicalismo parecen seguir teniendo hegemonía sectores quizás incluso más cercanos al PRO, ¿no? Al otro partido más liberal, uno podría decir incluso más de derecha, dentro de la coalición opositora. Si vos tuvieras que explicarle hoy a un oyente, a nosotros mismos, que no somos tan conocedores de la interna o de la vida interna del radicalismo, ¿qué es lo que se discute al interior? ¿Cuáles son los sectores, digamos, y qué es lo que se está, cómo va ese proceso que decís? ¿Cómo lo resumirías? Bueno, es parecido a lo que vos describís, claramente. Yo identificaría como que los sectores del PRO son sectores más conservadores, por decirlo de un modo. En su momento, la convención de Gualeguaychú, que fue la que produjo el acuerdo, digamos, esta coalición electoral que aún se mantiene, lo que buscaba era consagrar dos reglas de oro del sistema democrático, que era el equilibrio y el control del poder, que estaba desbalanceado, y la posibilidad de la alternancia en el ejercicio del poder. Pero nunca existió un gobierno de coalición. Esto significa la posibilidad de discutir políticas públicas esenciales, ¿no es cierto? Entonces muchos de nosotros rápidamente empezamos a plantear que no nos interesaba solo una coalición electoral, sino los contenidos. Y en el contenido recuperar las banderas históricas del radicalismo. Es decir, nosotros claramente para orientar una agenda podemos decir que reivindicamos fuertemente un papel del Estado activo, de una planificación indicativa del crecimiento y del desarrollo económico, industrial, no adjuramos de eso. Además, reivindicamos el estado de bienestar, que se mostró claramente una necesidad imperiosa aquí y en todo el mundo con la irrupción de la pandemia. El estado de bienestar tiene como pilares esenciales la educación pública y la salud pública. Somos partidarios claramente de la agenda de género que se ha ido impuesto en la sociedad argentina, que ha sido una de las cuestiones más revolucionarias que se han consagrado como continuidad de lo que Alfonsín hizo en su momento con la patria potestad compartida y el divorcio vincular. Y del mismo modo que planteamos alternativas como la economía circular, que es mucho más amigable con el medio ambiente y a su vez mucho más eficiente desde el punto de vista de la ecuación económica. Es decir, todas esas cosas es para darle un contenido a este renacer del radicalismo que por supuesto no todos comparten, es parte de una puja interna. Y si tuvieras que describir los sectores al interior, además de esta cuestión programática que comentás y que es bien interesante, por lo que tengo entendido, uno podría decir que existen los radicales amarillos y los no amarillos, y al interior de los no amarillos me imagino que también debe haber una heterogeneidad, ¿no? Porque si tuvieras que
no sé si querés, pero me parece que sería interesante, indicativo para muchos que no conocemos tan de cerca la cuestión, cuáles son los principales dirigentes de diferentes líneas internas. ¿Te parece? ¿Que nos podrías comentar? Bueno, la conducción, por Ujú. supuesto, del partido ha tenido una orientación mucho más de lo que nosotros hemos dicho de sometimiento y sumisión al Ujú. PRO, porque no es que lo diga ahora, es el calificativo que he usado públicamente muchas veces, y que ahora comienzan por la presión que hemos hecho y por la rebelión de muchos afiliados, hombres y mujeres y la militancia del radicalismo, a querer ubicar un mayor protagonismo. Ujú. Pero bueno, la conducción del radicalismo ha tenido esa predisposición, tanto en el orden nacional como provincial. Reivindico lo que ocurrió el 26 de marzo con esa Ujú. elección, porque fue prácticamente un empate, es decir, que nosotros fuimos lo que fuimos creciendo. Cuando digo nosotros, muchos herederos de lo que fue la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical. Obviamente, yo ya tengo mis años, pero hay muchos sectores juveniles, los sectores Ujú. que militan fundamentalmente en la Franja Morada, en el que es la agrupación universitaria, y como dirigentes históricos nos nucleamos dentro de lo que se reivindica como un radicalismo auténtico, donde podemos identificar a Juan Manuel Casela, también al Changi Cáceres, a Liliana Denot, que tiene una referencia con Ricardo Alfonsín, y bueno, y muchos otros en todo el territorio del país. Freddy Storani y el Coti Nosiglia también, que es otro de los dirigentes históricos de la coordinadora, más bien de la ciudad de Buenos Aires, y también muy cercano a la universidad, ¿no? Y a la Franja Morada, ¿también forma parte de ese esquema de alianzas que vos planteás al interior del radicalismo o no estaría tan en el mismo esquema? Mira, en la interna de la provincia de Buenos Aires jugó con nosotros, Ajá. pero está claro que ellos tienen un planteo mucho más, podría decir, autónomo, vinculado a la estrategia que desarrollan fundamentalmente en la capital federal. Ellos se denominan evolución radical, Ajá. y la figura que los nuclea principalmente es la de Martín Lustó. Sí. Y si tuvieras que comentarnos cuáles serían, a tu juicio, por un lado, lo que vos pensás, pero también lo que crees que pueda ser más posible de los próximos pasos del radicalismo. Por ejemplo, se habla de la posibilidad de disputar digamos, contra el PRO una candidatura presidencial de acá a 2023 y salir a disputar seriamente el tema de la... Incluso se habla de posibilidad de candidaturas cruzadas, ¿no? De que alguien del radicalismo vaya como candidato a presidente con un vice por ahí del PRO y al revés. ¿Vos qué dirías que se va, cómo va a evolucionar la situación de la coalición ya, en este caso Juntos por el Cambio, de acá al 2023? ¿Qué prevés en ese sentido? Mira, con seguridad va a haber elecciones internas, utilizar el instrumento que son las primarias abiertas, que se mostró positivo para la utilización y para marcar algunas diferencias, pero fundamentalmente lo que destaco es que es una gran oportunidad para establecer contenidos de propuestas que nos identifiquen, que estén mucho más cerca de lo que ha sido la historia de nuestro partido, y para destacarlo como la reivindicación de las banderas más progresistas que acabo de enumerar en una agenda que nosotros queremos llevar adelante. Yo estoy seguro que disputa va a haber con toda seguridad, y creo que el ala de lo que ha sido el ala más dura, que plantea la profundización de la grieta, que plantea profundizar las divisiones artificiales que pueden existir en el pueblo argentino, va a ir siendo cada vez más relegada. Nosotros entendemos que hay que buscar ámbitos que encuentren denominadores comunes que se conviertan en políticas de Estado. Esto es un planteo que nos parece fundamental para abandonar una crisis profunda que nos afecta desde hace tiempo. Estamos conversando con Federico Storani. Hoy se cumplen 38 años del triunfo de Ricardo Alfonsín en las elecciones de octubre de Raúl Alfonsín en octubre de 1983, las primeras después de la finalización de la dictadura militar. Federico, última pregunta. ¿Cómo va a salir la elección en la provincia de Buenos Aires, si tuvieras que decirlo hoy? Mira, yo creo que depende mucho del
que se aumente el nivel de participación. Está claro que el gobierno ha empeñado su última reserva, que es poner a los intendentes para que pongan el cuerpo, que estuvieron un tanto reticentes en las primarias. Y en una situación de funcionamiento espejo de lo que hizo a nivel nacional, por ejemplo, poniendo a Mansur, que representa a los gobernadores a nivel nacional. Eso creo que va a tener un efecto, que quizás el Frente para la Victoria o el justicialismo tenga algún nivel de recuperación en el Gran Buenos Aires, pero veo difícil que se revierta una tendencia. Creo que el gobierno ha desperdiciado muchísimas oportunidades y no ha tratado de llevar adelante tal vez lo que debió haber reivindicado con más fuerza, que es un cierto nivel de recuperación económica, que ha cometido errores de todo tipo, desde conducción hasta falta de ejemplaridad, que ha afectado bastante en distintos sectores de la población, y eso hace que es difícil que se pueda revertir esa tendencia. Estuvimos conversando con Federico Storani, te agradecemos un montón esta charla, que tengas una buena semana. Bueno, muchísimas gracias y sigo para Chascomús. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.